Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está iglesia, pueblo de Dios? ¿Cómo están mis amigos? El día de hoy, 11 de junio del 2024, aproximadamente ya son 12:43 de la tarde del día de hoy, donde Dios ha permitido darme un tiempo para poderles compartir su palabra. El tema de hoy, el Señor quiere compartirles es cómo aplicar la santidad para entrar al reino de Dios. Como ustedes ya sabrán que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que, ¿cómo la aplicas la santidad? ¿Te has preguntado? No solamente es yendo a la iglesia o estudiando la Biblia. No solamente es eso. Bueno, antes de empezar, vamos a orar para que sea Dios quien dirija este tiempo y dé las palabras para su pueblo. Cerramos los ojos para orar. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre poderoso de mi amado Señor Jesucristo, entro a tu presencia en este momento, Padre amado, para pedirte dirección en este mensaje, Señor. Sé tú quien hable, Señor. Sé tú quien dirijas. A ti sea la gloria, Padre. Dame palabra tuya, Señor, a mi boca para que pueda hablar a tus siervos, a tu iglesia, a tu pueblo, a tus escogidos, Señor, a los que tú amas, Señor. Tú eres santo y bondadoso, Padre. Guíame, Señor, y que siempre se haga tu voluntad, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Padre, por permitirme hablar de tu palabra, Señor, porque tú eres quien das la última palabra, Señor. Como dice, no se cae la hoja de un árbol sin tu permiso, mi Señor. Si tú has permitido, mi Señor, este tiempo donde yo le hable a tu pueblo, Señor, sé tú quien hables. Usa mi boca, haz mi instrumento de ti, Padre Santo. Haga así siempre tu voluntad, aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, si ustedes van a su libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, ahí el Señor nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué nos dice en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué lindo mensaje que el Señor nos hace ver que vamos a ser sus discípulos si tenemos amor los unos hacia los otros. Si nosotros discipulamos con amor, somos hijos de Dios, somos de Jesús. Por eso sabrán que somos discípulos de Jesús, por la forma en cómo discipulas. Dice, por eso que la paz que nos pide el Señor en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos, debemos vivir en paz con todos. No entrar en discusión, porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de amor y de verdad. Bueno, en este tema de cómo aplicar la santidad para entrar al reino de Dios es importante, como dice el versículo bíblico, ¿no? En Hebreos 12:14. Entonces, la santidad, ¿cómo la voy a aplicar en mi vida? ¿Cómo la aplicas? Hay 17 puntos importantes que el Señor me ha mostrado escudriñando su palabra. El primer punto. Esto es para los que ya han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Este punto que se le va a explicar para los que ya han aceptado a Jesús
El Señor nos pide que oremos por nosotros, orar por ti. Si van a su libro de Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5, ahí en su Biblia. Busquen en su Biblia Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. ¿Qué dice? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces, el Señor acá nos está explicando, nos está enseñando de que no debemos fijarnos en la paja del ojo ajeno. Juzgamos a nuestros hermanos, estamos buscando los defectos, buscando cualquier forma de hacerlo caer. ¿Para qué? Para que no se vea en nosotros el troncazo que uno tiene en su ojo. Por eso dice el Señor, primero, examínate tu troncazo que tienes en tu ojo antes de juzgar la paja del ojo de tu hermano. Y eso es lo que pasa con muchos. Se fijan en los demás, pero no se examinan ellos mismos. Entonces el Señor nos está advirtiendo que así seamos de la iglesia, debemos de revisarnos, examinarnos nosotros. ¿Y qué nos dice en el Salmo 139? El Salmo 139. En su Biblia, Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Qué debemos pedirle al Señor al orar por nosotros? Porque este es el primer punto importantísimo al orar por nosotros. Es, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? Si nosotros oramos así, el Señor nos va a mostrar nuestros pecados que quizás uno no se da cuenta. A veces tú puedes creer que estás bien todo, pero no te examinas, no te das cuenta. El Señor te puede hacer ver si tú oras. Pues el primer punto importante, si tú eres creyente, ora por ti. Porque ¿cómo se va a desarrollar tu fe si no oras por ti? Muchas veces oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por las amistades, pero no estamos orando por nosotros. Lo importante primero es examinarse. A veces oramos, queremos que la persona tal cambie. Ay, no, porque es insoportable, que tiene mal genio o está en pecado, hay que orar, todo. Pero tú te has examinado. ¿Cómo estás primero? Primero tienes que aprender a orar por ti. Ese es el primer punto que el Señor quiere. Ora por ti, libérate de todas esas cargas, de todos esos resentimientos que tienes ocultos. De repente no lo sabes, de repente hay una amargura escondida. Necesitas perdonarte a ti mismo, liberarte, confesarte al Señor. O sea, si tú has recibido a Jesús, es el primer paso que has dado en tu vida, gloria a Dios. Pero ahí es donde empieza la batalla de la fe. Cuando tú recibes a Jesús, tienes que examinarte todos los días, orar por ti, para que el Señor te dé discernimiento, sabiduría, fortaleza, y te haga ver también tus errores. El segundo punto importante, ese es el primer punto, orar por ti. Una vez que tú has recibido a Cristo, claro, para entrar al reino de Dios hay que primero recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Pero si tú eres una buena persona, tienes valores, de buena familia, todo, pero
no has recibido a Jesucristo en tu corazón, dices, no quiero comprometerme, todavía no, pones cualquier excusa y quieres seguir viviendo tu vida como el mundo vive, ¿no? Sin Jesús, que Él es tu Salvador. Entonces no puedes entrar al reino de Dios, porque solamente por medio de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Entonces el primer paso es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, orar por ti para que el Señor examine tu corazón, para que tú puedas limpiarte de todo pecado, ¿no? El Señor te muestre en dónde están tus debilidades. Ese es el primer punto. El segundo punto importante es abandonar la idolatría. Hay muchos hermanos, ¿no? O amistades, o gente que todavía no es ni hermano siquiera, no es de la iglesia, inconversos, por decirlo así, que son idólatras. Y también dentro de la iglesia también hay idolatría, no se dan cuenta. ¿Cómo es? Puede ser tú mismo la idolatría, o un familiar, o el dinero, el negocio, el trabajo, en fin, aquella cosa que le prestas más prioridad, más atención, que estás allí. Entonces no pones en primer lugar a Dios. Sin darte cuenta te estás idolatrando o idolatrando algo material. Cuando te idolatras a ti mismo es cuando, por ejemplo, puedes pasar horas y horas en el gimnasio o arreglándote horas. Entonces ya te estás idolatrando ya. Estás desperdiciando tu tiempo en algo vano, ¿no? Entonces hay que ver en qué estás fallando, en dónde está tu idolatría. Tienes que tener cuidado, ¿no? O la idolatría al dinero, cuando tú sin dinero no haces nada, porque dices, no, tenemos que tener para hacer algo, no. Dios proveerá. Si el Señor te da un trabajo, Él va a hacer que no te falte nada, porque cuando tú vives en obediencia a Dios, Dios va a hacer que todo te alcance, que todo te vaya bien, porque vives en los caminos del Señor. No te vas a dejar llevar por las circunstancias, sino por tu fe. Es importante, por eso, tener la fe puesta en Jesús, puesta en Dios, para que el Señor nos ayude. Si no vivimos con fe, no vamos a agradar a Dios. Dice, el justo por fe vivirá. Entonces, cuando tú tienes tu fe en el Señor, todo te va a ir bien, porque el Señor siempre te va a ayudar. Entonces, ten cuidado mucho con la idolatría. No confíes, que el conejito de la suerte, que el amuleto, nada de eso. A Dios no le agrada eso. Tu fe puesta en un Jesús vivo, en un Dios vivo, y punto. Él tiene toda la solución a tu vida. Otro punto importante, el tercero, es lee tu Biblia diariamente. Es lo más importante. Leer tu Biblia diariamente. ¿Por qué? Porque eso te va a enriquecer en la palabra de Dios, te va a alimentar espiritualmente y el Señor te va a dar sabiduría. Cuando tú lees diariamente, yo recomiendo 20 minutos diarios y escudriñas tú la palabra, eso se te va a guardar en tu memoria. Entonces lo vas a poder practicar, aplicar, porque te vas a recordar. Y cuando tú escudriñas la Biblia, vas a entender muchas cosas. Dios te va a hablar a través de su palabra. Entonces, yo recomiendo empezar a leer la Biblia desde Génesis, desde la introducción. ¿Por qué? Porque ahí habla justo que Dios, cuando creó el hombre, creó para que viva feliz. Dice, a cambio de la obediencia y fidelidad a Dios, siempre y cuando el hombre se someta al Señor. O sea, hay una gran bendición cuando tú vives en los caminos del Señor. Entonces hay una promesa. Pero muchos no saben. Entonces buscan otros medios para buscar la felicidad, cuando es Dios quien te da la felicidad. Entonces, cuando tú lees la Biblia vas a conocer los planes de Dios, sus promesas y todo el propósito que el Señor tiene para tu vida. El cuarto paso que diga.
El cuarto paso es orar sin cesar. Ese cuarto punto es importante. ¿Por qué orar sin cesar? Aparte de las oraciones privadas que hagas con Dios, ¿no? A solas con el Señor. Te encierras en tu cuarto, doblas tus rodillas, es una oración privada y hablas con el Señor como tu mejor amigo, que le cuentas todo al Señor. Entonces todo lo que te pasa, lo que tú sientes, ¿no? Todo, el Señor lo sabe, pero quiere que tú se lo cuentes, lo manifiestes. Entonces eso se llama orar, una oración privada con el Señor. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino acá a la tierra para que por medio de Él tú seas escuchada y tú seas salva. No, ya no es directo así de frente como antes, ¿no? Por eso vino Jesucristo, para que Él sea el medio para llegar a Dios. Por eso Jesús dijo, todo lo que pídanlo, pídanlo en mi nombre. Lo que pidan al Padre, pídanlo en mi nombre. Entonces, así tenemos que hacer. Entonces, las otras oraciones, aparte de la privada, son las oraciones de tu vida cotidiana, cuando tú vas a hacer un trabajo o un estudio o vas a salir. Entonces tú pides al Señor, Señor, cuida mi camino, cuida mi entrada y mi salida, sé lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino, Señor. Donde yo vaya, cuídame, Señor, líbrame de los espíritus devoradores. Así, todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, a veces uno sale y no sabes lo que te puede pasar saliendo, pero si tú oras antes de salir, el Señor va a cuidar de ti, va a cuidar de tu familia. Si tú oras por tu familia, para que Dios los guarde, los cuide, los bendice a tu familia, les va a ir bien porque tú le estás dando su bendición. Entonces es importante orar sin cesar, orar antes de los alimentos también, agradeciendo a Dios por los alimentos. El quinto punto importante, ¿cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Eres respetuoso con tus padres? ¿Tratas bien a tus padres? Eso es importante. A veces uno puede decir una palabra hiriente y ya estás haciéndole sufrir. O sea, tienes que tener cuidado. Nuestros padres, así sea uno grande, adulto, siempre tiene que respetar, porque mayormente la gente mayor, ¿no? Siempre cree que los hijos son pequeños y siempre quieren, como se dice, tratarlos como si fueran pequeños, ¿no? Pero cuando los hijos crecen, dicen, no, ya no soy un niño, ya no soy una niña, ya he crecido, ya no estoy para que me digan, pero escúchalos nomás, con paciencia, y habrá un momento en su tiempo que le digas, ya papito o mamita, yo ya sé, yo te entiendo, te comprendo. ¿Sabes? Háblales con amor a tus padres, porque ellos se sienten felices cuando tú los tratas bien, con amor. Después, ¿cómo tratas a tu esposa? Si tú eres varón, casado, ¿cómo tratas? ¿La tratas de manera desagradable, áspera, ofensiva? ¿Les pones apodos? Te estás dando cuenta que a veces esas cosas insignificantes pueden afectar mucho el estado emocional de tu pareja, de tu esposa. ¿Qué nos dice el libro de Efesios? El libro de Efesios, acá está. Si van a su libro de Efesios, capítulo 5, la tengo más rápida, versículo 25, dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Sí? El Señor nos manda, le manda a los esposos que amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces, así debemos ser, ¿no? Como nos dice el Señor. Le dice al esposo, amen a sus esposas. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestro esposo? De repente tu esposo no sabe o es inconverso. Por ejemplo, yo soy casada y yo, como le digo, le hablo bonito, le digo, mira, ¿qué dice acá? Esposos, amen a sus esposas, ¿no? Así como Cristo
amó a la iglesia. Entonces, el deber del hombre es amar a su esposa. Es un mandato. Entonces, no se dice de forma ofensiva, no, que por qué, no entra en discusión, no. Si uno quiere entrar al reino de Dios, tiene que mostrar su santidad en todo momento, hasta para enseñar. Y después, si van a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Acá lo tengo. Capítulo 3, versículo 7. Bien. Acá está. Si ustedes van a su Biblia, ahí van a leer lo que dice ahí. Ahí sí. Ya. En los deberes conyugales está. Versículo 7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ve? Le dice a los maridos: vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea, tratar a la mujer como vaso frágil. Para eso fue diseñada la mujer, para ser tratada como vaso frágil, ¿no? Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, si tú no tratas bien a tu esposa, Dios no va a escuchar tus oraciones. Si tú quieres que Dios escuche tus oraciones, trata bien a tu esposa. Y esposas, traten bien a su esposo, respeten a su esposo. Eso también pide el Señor. Ya. ¿Cómo tratar a tus hijos? Seguimos en el 5º punto. ¿Cómo tratar a tus hijos? Los padres deben tratar a sus hijos con amor y con respeto, siendo firmes pero bondadosos con ellos. Los padres deben comprender que algunas veces los hijos toman decisiones equivocadas, aun cuando se les haya enseñado la verdad. Es así. A veces tú puedes enseñarle a tus hijos los valores, los mandamientos, todo, pero va a llegar un momento que ellos toman sus propias decisiones. Ya no puedes tener control de ellos siempre. Por eso la única forma que tú puedas cuidar bien a tus hijos es orando por ellos. ¿Y quién te va a ayudar? Es Dios. Es Dios quien te va a ayudar con tus hijos, con tus oraciones, porque la oración de una madre hacia sus hijos tiene poder. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos eso? Cuando hacemos eso, vamos a tener hijos bendecidos. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos. Porque nuestros hijos van a tomar buenas decisiones en el futuro, porque ahora estamos orando por ellos. Aunque ellos no quieran escuchar, pero seguimos orando, el Señor va a tocar su corazón en su tiempo. Todo es en el tiempo de Dios. Así que la persona que le fue mal, que dice, ay, que me pasó esto por culpa de esto, no, lo que estás viviendo hoy en el presente es el resultado de tus decisiones pasadas. Así es que uno mismo toma sus propias decisiones y las consecuencias las va a ver en el futuro. Así es que es bueno escuchar los consejos de los padres. Bueno, leer tu Biblia para que ahí el Señor te guíe. Entonces es importantísimo. Ya, el 6º punto. Predica con tu comportamiento, no solo de palabra. Si tienes hermanos, vive en paz con ellos. No meternos en discusiones, así seamos inocentes. A veces nosotros tenemos en la familia hermanos, que no todos los hermanos piensan igual o son igualitos en el mismo temperamento. Entonces van a pensar diferente. Entonces, ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios? Predicar con su comportamiento. Si tú eres el único cristiano, creyente, los demás no son inconversos, tú ora por tus hermanos, ora por tu familia.
ya les predicaste, no quisieron hacerte caso. Bueno, sigue orando, no los juzgues, simplemente ora por ellos, demuéstrales con tu amor que tú eres hija de Dios, que tú eres hijo de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que mostremos con nuestro comportamiento que somos sus discípulos. No meternos en discusiones, así mientan contra ti, quieran hacerte problema. Hay que evitar, lo más que se pueda, evitar meterse en discusiones. A veces también llega el momento que dice que los hermanos se conocen en la repartición de herencia, se pelean por eso. No se peleen por eso. Déjenlo en manos del Señor. Lo que es para ti, Dios va a cuidar lo que es para ti. A veces uno se pone en eso, se distancia por causa de eso. Dejemos todo en las manos del Señor y el Señor va a obrar. Dios bendice a sus hijos obedientes. Ya. El 7º punto es predica con la palabra. Así como hay que predicar con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, también se predica con la palabra. Se evangeliza. Nuestro ministerio empieza desde casa, en nuestra casa, evangelizando a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los que el Señor ponga en nuestra vida, en nuestro camino. Entonces le predicamos, entonces estamos obedeciendo la palabra del Señor, porque no somos lámpara para esconderlo debajo de un cajón, sino para ponerlo en lo alto para que alumbre a los demás. Entonces eso el Señor quiere, que seamos lámpara, para iluminar a aquellos que están en la oscuridad. Después, el 8º punto. ¿Te gusta ver novelas, ver películas, ver juegos? ¿Te gusta ver eso? A veces hay personas que les gusta ver tanto televisión que pasan la mayor parte de su tiempo viendo. Entonces, ora a Dios para que te libere de eso. Señor, quita de mí esa ansiedad, ese deseo de estar viendo novelas, películas o estar en los videojuegos. Señor, quítame, libérame. Más bien, dame tu espíritu, Señor, para que yo pueda buscar más de tu presencia, leer más tu Biblia, dedicarle más tiempo a la Biblia. En vez de estar dedicándome tiempo en cosas mundanas, mejor en las cosas del Señor. Porque si nosotros queremos entrar al reino de Dios, tenemos que dedicarnos más a las cosas del Señor. Porque Cristo viene pronto y tú no velas, entonces más estás distraído en las cosas del mundo. Entonces, ¿cómo vas a hacer entrar al reino de Dios, a ser arrebatada? Porque va a llegar el momento del arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Ya. El otro punto, 9º punto, cuida tu manera de vestir, porque somos templo de Dios. Tanto hombres como mujeres hay que cuidar nuestra manera de vestir. Vestirnos con santidad, con pudor, con decencia, ¿no? Ya uno ya se va dando cuenta, no, esto no me conviene, no me pongo esto. No, esto sí, o sea, uno ya se va dando cuenta. Vestir con decencia, con pudor. Después, 10º punto, cuídate de la moda. Porque a veces nosotras, al menos las mujeres, nos gusta a nosotras arreglarnos, estar a la moda, todo bonito parece, pero hay que tener cuidado, porque por ahí también entra el diablo. O sea, tenemos que tener cuidado. No afanarnos mucho por esas cosas, mejor ser sencilla nada más. Cuidarse de la moda. Ya, el 11º punto, cuando tú eres cristiano fiel y vives con tu familia inconversa. Eso le pasa a muchos. Yo soy creyente, pero mi familia no me hace caso, no cree, se me hace difícil, inclusive congregarme a la iglesia, se me hace difícil estudiar la Biblia, pero yo busco al Señor, así ponen, ¿no? Sus explicaciones. Entonces, mira, tú cumple con tu deber como hijo de Dios, llegará el momento en el que el Señor te sacará de allí. Porque si tú estás allí con esa familia inconversa, es porque Dios te ha puesto ahí para que seas luz por un tiempo. Entonces, sigue orando por tu familia, ora por ellos,
porque el Señor los ama tanto, así como te ama a ti, y quiere también que ellos conozcan de Dios. El Señor quiere que tú les hables del Señor. Después, el 12º punto. Cuida tu vocabulario y tus palabras. ¿Qué palabras empleas para expresarte cuando estás molesto, molesta? ¿Dices alguna grosería? Pues ya pecaste. Tienes que cuidar tu palabra, cuidar tu vocabulario. Ay, que estuviste molesta. No, así estés molesta, tienes que pedir a Dios dominio propio. El Señor hasta nos permite enojarnos, pero dice que no pase mucho tiempo el enojo, porque si no le abres una puerta al diablo. Así es que si te molestaste, procura tener control, dominio propio, para que no estés hablando palabras de las cuales después te arrepientas. Hay que tener mucho cuidado, porque dice también la palabra de Dios, el que cuida sus palabras se cuida a sí mismo. El 13º punto. Canta alabanzas al Señor creadas por ti. Eso le gusta al Señor, eso le agrada a Dios, que cantes alabanzas. El Señor, el Espíritu Santo te va a dar palabras hermosas para que alabes al Señor. Eso le agrada a Dios. 14º punto. Cuando alguien te invita a salir y tú prefieres salir a distraerte, en vez de leer tu Biblia, ¿qué es lo que haces? De repente dices, ya es momento que salga a distraerme, ya, ¿para qué? Si ya voy a la iglesia, ya oro, leo la Biblia, todo, y es momento que me distraiga, dices, ¿no? Entonces te sales a distraer. Pero cuando dice velad para entrar al reino de Dios, porque Cristo viene, entonces tienes que dejar a un lado los placeres para velar más en las cosas del Señor, si quieres entrar al reino de Dios. El 15º punto. Si sirves en tu iglesia, en algún ministerio, no pierdas el primer amor que tuviste al comienzo cuando conociste a Jesús. Cuando de repente tú entraste a tu iglesia, recibiste a Jesús, seguiste congregándote, ya estás sirviendo todo. Y ya tienes años sirviendo, pero no te has dado cuenta, de repente has perdido el primer amor, ya no tienes amor por las almas, ya vas por rutina, ya estás criticando, ya estás quejándote, o quizás ya te aburriste, pero quieres cumplir. Todas esas cositas Dios las ve, las escudriña. Por eso tienes que orar, Señor, limpia mi corazón, dame siempre un corazón dispuesto para servirte con amor. Así tienes que orar, decirle al Señor que siempre te dé ese corazón alegre, gozoso, para servirlo con amor. No porque estés sirviendo a la iglesia quiere decir que vas a entrar al reino de Dios así nomás, no. Son ciertos requisitos. Y no es porque lo sepas todo, sino por eso dice, el hombre juzga lo que ve, pero es Dios quien juzga las intenciones. Todo sabe el Señor. 15º punto. Ya, ese es el 15º punto, ¿no? El 16 punto, el punto 16. Cuida tu temperamento. Jesús dijo en Mateo 10:16, dice, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Acá el Señor ya nos advirtió. En Mateo 10, capítulo 10, versículo 16, dice, tengan ustedes en cuenta que les estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso es cierto, siempre pasa. Tú puedes ser mansa, tranquila, todo, y siempre va a haber gente que va a querer burlarse de ti, que va a querer hacerte quedar mal o buscarte defectos, todo, ¿no? Entonces, pero tú ya tienes que tener en cuenta que tú ya eres una nueva criatura, que tú has nacido de nuevo, que todas las cosas viejas pasaron
Y a partir del momento que tú aceptaste a Jesús, todas son hechas nuevas, porque tú tomaste la decisión de seguir a Cristo. Y Jesús dice, olvidaré tus pecados. Entonces tú ya eres nueva criatura. Acuérdate que, ¿quién es el acusador? El diablo es el acusador. Y Jesucristo es nuestro abogado defensor. Él se pone delante de nosotros a defendernos ante el acusador, el diablo. Cada vez que tú hagas algo bueno, el diablo siempre va a querer acusarte de algo. Entonces, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado defensor, que dio su vida por nosotros para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Así es que todo eso está en el pasado. Nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Entonces, no tengas miedo, porque has sido limpia, lavada con la sangre de Cristo. ¿Y qué nos dice en el libro de Mateo? Esto es muy importante. Esto todavía seguimos en el punto 16. En el punto 16. Son 17 puntos importantes para entrar al reino de Dios. Cuida tu temperamento, ¿no? Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16. Tengo dos Biblias para siempre, con las dos, siempre revisar más, ¿no? 16. Mateo 16, versículo... Perdón. Mateo 21, versículo 12. Mateo 21, versículo 12. ¿Qué dice Mateo 21, versículo 12? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Como dijo el Señor. El Señor Jesús se molestó, porque habían hecho de la casa del Señor cueva de ladrones, lo habían vuelto negocio la casa del Señor. Entonces, hay cosas en que te vas a indignar por la injusticia, y cuando se trata de las cosas del Señor te vas a indignar, porque la casa de Dios es casa de oración, ¿no? No es para hacerlo como para negocio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿no? En las cosas de Dios no se hace negocio. Por eso, tú que vas a la iglesia por buscar de Dios, por buscar su presencia, por aprender más de su palabra, o vas por negocio, o porque quieres que te compren algo, o por hacer un club de amistades. No, ten cuidado. El Señor quiere que tú vayas con un corazón dispuesto a llenarte de su espíritu. Entonces, ahora, ¿qué dice en Segunda de Reyes, capítulo 2? Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. 23 y 24. Ya. Después subió de allí a Betel. Está hablando acá del profeta Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Ve? El profeta Eliseo se indignó que se estén burlando de él. Le habían dicho, calvo, sube, calvo. Entonces él los maldijo en el nombre de Jehová, y aparecieron 2 osos y se comieron, despedazaron a esos 42 muchachos. Esto nos hace ver que no debemos
insultar a nadie, ni burlarse de nadie, ni poner apodo a nadie, porque Dios está mirando, Dios está escuchando. ¿Quién era él? Era un profeta. Ay, de aquel, si te maldice un profeta, ay, Dios mío. No, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras. Si somos hijos de Dios, tenemos que cuidar nuestra santidad, ¿no? Al momento de expresarnos, de hablar, en todos. Entonces, ya. Ahora, Marcos capítulo 11. Si vamos al libro de Marcos, ¿qué nos dice el libro de Marcos? Mateo, Marcos, capítulo 11. Versículo 12. 11, versículo 12. Ya dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesucristo tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. O sea, el Señor maldijo la higuera que no dio fruto y se secó al toque. ¿Por qué? Nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que dar frutos. Dice Jesús que por sus frutos se les conocerán. A los que son hijos de Dios se les va a conocer por sus frutos, por sus acciones. Entonces, tienes que dar frutos. Entonces, acá tenemos que cuidar nuestro temperamento, demostrar amor, un espíritu de mansedumbre, de benignidad, de dominio propio ante las adversidades de la vida, circunstancias. No, me dijo esto, yo también le digo. No es así. Tenemos que ser mansos, pacíficos. Entonces tenemos que pedir a Dios siempre dominio propio. Ya. Y el 17 punto, el punto 17, ayuna por tu vida espiritual, para que Dios te ayude en tu propósito. ¿Cuál es el ayuno espiritual que tú necesitas? No es solamente el que dejas de comer, sino es un ayuno donde tú dejas de comer para dedicarte a las cosas del Señor. ¿Qué tiempo? Eso tú ya lo separas el tiempo. Puede ser 3 horas, 4 horas, dependiendo de tu disposición para estar en el Señor. Estudiando la Biblia, orando, cantando alabanzas. Es un ayuno y con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quisieras que el Señor trabaje en ti? Que el Señor te fortaleciera. Entonces tú ya se lo pides. Si todavía te falta abandonar la vieja naturaleza, sigue haciendo ayuno por eso. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y para entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Y eso significa todos esos puntos que les he estado explicando, leyendo, ¿no? Porque no puede decir que una persona es hijo de Dios y está hablando groserías, lisuras, está haciendo problemas o está haciendo cosas malas. No podemos. Es cierto, Jesús tomó nuestro lugar y nos limpia de pecado, pero ahí tenemos que tener compromiso de nacer de nuevo. Bueno, mis queridos amigos, Iglesia, Pueblo de Dios, espero que este video les sirva de mucha ayuda, porque en esta vida vamos a tener luchas siempre hasta que Cristo venga, luchas espirituales. Pero Jesús venció al mundo, así es que no están solos. Que Dios los bendiga mucho y hasta otro próximo video, Dios mediante. Que el Señor sea el que dirige el tiempo. Chao.